Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Aquí saludándoles, su hermano en Cristo, Emboy Ramón García. Es un placer poder estar una vez más en su programa Vivificados en Cristo de la ciudad de Anaheim. Y estamos para seguir compartiendo la palabra del Señor. Espero que el fin de semana haya sido de bendición para todos y que esta nueva semana que empieza nos llene de bendiciones el Señor. Por fe sabemos que las bendiciones ya están en nuestras vidas. Aquel que cree en Jesucristo, ah, dice la Biblia claramente, tiene vida eterna, ¿verdad? Así que esa es la máxima bendición, el saber que el Señor ya nos ha rescatado de nuestras vidas anteriores o anterior, no quiero decir plural porque crearía una mala interpretación. Así que estamos conscientes de que el Señor nos ha transformado y que esta semana siga siendo llena de bendiciones. Alguien puso por ahí una nota en un mensaje diciendo, prepárate porque viene la bendición. Y yo siempre digo, la bendición ya está aquí. No tenemos por qué esperar más bendiciones. El Señor nos está bendiciendo y nos seguirá bendiciendo ampliamente conforme sea la necesidad. Jesucristo le dijo a sus discípulos claramente, vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Así que, hermanos, con esas promesas que podemos esperar o que podemos, cómo nos podemos sentir mal sabiendo que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Y precisamente hemos estado hablando sobre los frutos del Espíritu, o sea, que son el resultado de la nueva vida y que usted y yo tenemos que darle la gloria a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Con los frutos que producen nuestro ser espiritual y que le dan gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Hoy el Señor me llevó a este pasaje que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Marcos capítulo 15, los versículos 37 y 38 que dicen, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¡Qué tremendo! Amantísimo Padre, bendícenos, continúa bendiciéndonos en esta hermosa tarde. Bendice a todos los que nos han acompañado ya en esta transmisión y aquellos que se unirán, bendíceles abundantemente. Si hay alguien con problema, alguien con luchas, con enfermedad, cualquiera que sea su situación, bendíceles, Señor. Recuérdales que somos más que victoriosos en tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra que nos da vida, que nos ilumina y que nos muestra el camino. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Aleluya. Y pues, como decía hace unos momentos, he tomado, el Señor me ha llevado a la Escritura, a este pasaje tan interesante que se encuentra en Marcos capítulo 15, en los versos 37 y 38, donde nos recuerda el momento cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Hemos aprendido a través de su palabra que Jesucristo vino a la tierra para tomar nuestro lugar, para morir por nosotros, para darnos vida eterna, porque su muerte trae vida. Y su resurrección nos lleva hasta la presencia de Dios, la confirmación de la obra redentora de nuestro Padre Celestial, unida a su Hijo Jesucristo y con la guianza del poder del Espíritu Santo. Pero hay algunas... hay profecías, muchas que están, hablan acerca del dolor y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, yo quiero poner atención en este pasaje, que cuando se encontraba nuestro Señor en la cruz, antes de expirar o al momento de morir, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué el escritor Marcos hace alusión a lo que está aconteciendo allá en el templo? Estamos viendo a Jesucristo morir en la cruz. Y Marcos se va al templo y dice, y en ese momento se rasgó el velo del templo de arriba a abajo en dos. ¡Qué tremendo! Primeramente, quisiera que pensáramos, bueno, esto ocurrió solo, fue algo excepcional, se rascó, se dividió
Y eso nos pone a pensar un poquito qué clase de velo era. Cuando usted y yo hablamos de la palabra velo, lo primero que se nos ocurre es ese velito que se ponen las novias, las quinceañeras, las ancianitas en sus hombros, pero que no está nada grueso, que sí, y aunque batallemos, podríamos romperlos nosotros también. Más sin embargo, no está hablando de ese tipo de velo. Velo simplemente quiere decir algo que cubre, algo que divide, algo que separa. Entonces tenemos que pensar un momentito, el velo, ¿qué es el velo? Y si revisamos un poquito la historia leemos a los historiadores, encontraremos a un historiador judío llamado Josefo que habla sobre el velo y podemos leer lo que él dice. Dice Josefo que el velo tenía 10 centímetros de espesor, o sea que estaba grueso. Usted si tiene una regla por ahí, agárrela. Es grueso, el gruesor es grande, ¿verdad? Y que si amarrarían 2 caballos, uno de cada lado, y jalaran el velo, no se podría romper. De lo firme, de lo sólido que era, de lo grueso que era. Estaba tan firme y fuerte que no se podía romper tan fácilmente. Entonces, simple y sencillamente, ¿por qué se rompió ese velo? ¿Por qué se rasgó solo de arriba hacia abajo? Tantas cosas que sucedieron en el sufrimiento y en el tiempo de la agonía de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos que poner atención, como esto. Si leemos Hebreos 9, 1 al 7, el apóstol Pablo nos presenta o nos da la imagen del templo, del tabernáculo, que después vino a ser el templo, se hizo el templo. El tabernáculo era la carpa bien hecha que Dios le había ordenado a Moisés que le hiciera para que su pueblo se acercara a él y compartiera con él y para que Dios habitase ahí juntamente con el pueblo. Después Salomón construye el templo y se hace de la misma manera, la misma estructura se desarrolla de acuerdo a las indicaciones que Dios le dio a Moisés. Y leemos entonces que en Hebreos 1:7 el apóstol Pablo narra la manera en que estaba formado cierta porción del templo y dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, del cual estamos hablando, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estaban estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir con sus oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Si vemos esto y nos remontamos al templo o al tabernáculo, nos daremos cuenta que había sido puesto de una manera, por así decirlo, perfecta, de acuerdo a lo que Dios estableció. Y la primera parte del tabernáculo y del templo era el lugar santo, donde los sacerdotes todos los días estaban oficiando, prendiendo la lumbre, las lámparas, haciendo purificaciones y sacrificios continuos y cuanto más, lo que requería su funcionamiento, su función como sacerdotes. Pero entonces llegaban al segundo velo, porque había un velo, y luego al segundo velo, que era este velo del que estamos hablando, que se rompió cuando Jesús murió. Ahí nadie podía pasar. Por todo el año que se conservaba
completamente aislado y separado, dando a entender o dándole dejar saber al pueblo que ahí estaba la presencia de Dios y no podían entrar. Y ese velo los dividía adentro, como nos menciona el apóstol Pablo, estaba el maná, la vara de Aarón, estaban las tablas del pacto y bueno, todo lo que acabamos de leer. Pero el sacerdote solamente, o sea, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote entraba solamente ahí, pero tenía que haberse preparado, purificado, pedido perdón por sus pecados, porque se iba a presentar con la presencia de Dios. Y dice la escritura, allá si leemos las instrucciones, se ponía en su túnica que usaba ese día, en la parte de abajo traía unas campanitas. Y le amarraban un lazo en el pie para que cuando entrase al lugar santísimo, mientras se movía oficiando el sacrificio por el pueblo y por él, se oía cling, 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 cling. Cuando se dejaba de oír, si por alguna razón no se escuchaba las campanitas moverse, quería decir que este sacerdote no había sido recto ante el Señor, no iba completamente purificado y había fallecido. Entonces, para eso usaban el lazo del pie, lo jalaban y lo sacaban al sacerdote muerto, porque no podían acercarse a Dios si no habían sido purificados sus cuerpos y su ser entero. Había una especie de rutina que se tenía que hacer. Entonces vemos precisamente esa situación y vemos y descubrimos entonces que no se podía entrar, que ese velo dividía al pueblo de Dios. Había una división entre el ser humano, entre el hombre y entre Dios. Dios tenía comunicación, Dios había descendido, Dios estaba con el pueblo. Dios nunca abandona a su gente sin importar la condición o la situación. Mas, sin embargo, no puede convivir. Nosotros no podemos convivir con Dios. No podemos acercarnos a Dios con esta naturaleza pecadora sin haber buscado el arrepentimiento y la purificación. Porque encontramos que en el libro de Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 2, dice de esta manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se da cuenta? Es precisamente la razón de que se encontrase el velo ahí, porque impedía que el hombre se acercase por causa del pecado. Habíamos creado una división. El hombre había creado una separación con Dios. Dios quería estar con el hombre. Dios estaba ahí presente. De diferentes maneras estaba la gloria de Dios ahí presente, pero nosotros no podíamos llegar ahí. Como les decía hace unos momentos, el sacerdote que estaba oficiando corría el riesgo de morir si no se había purificado. Entonces somos nosotros, los de la naturaleza pecadora, los que no podemos estar de pie no podíamos estar de pie delante de la presencia de Dios. Era de notarse entonces que Isaías dice en su mensaje: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es el velo en el templo, la división que existía entre nosotros y Dios. No podía la gente acercarse. Y hay mucha gente que hoy en día todavía no se acerca a Dios. Todavía tienen una división y buscan al sacerdote para que ministre por ellos. Buscan a otra persona: ore por mí, mire, esta es mi situación. Cuando nosotros podíamos, o Jesucristo ya abrió el camino y lo preparó para que lleguemos hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. Leamos o entendamos esto un poquito mejor. Esta era la razón del velo que nos separaba. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es,
de su carne. Lo que está diciendo el apóstol Pablo al pueblo judío, a los hebreos, es que en el momento que Jesucristo murió, cuando se rompió el velo, Él abrió la puerta para que nosotros pudiésemos entrar hasta la presencia de Dios. Ya no existe esa división. ¿Por qué? Porque Jesucristo al morir estaba pagando el precio de nuestros pecados, estaba borrando nuestras iniquidades, nos estaba purificando con su sangre, estaba creando seres accesibles, santos. Por algo se nos llama santo. Santo quiere decir separado. Y el apóstol Pablo, cada vez que escribe a la iglesia, siempre le dice a los santos que están en Efesios, a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Capadocia, qué sé yo, en la ciudad a las que él escribía, mandaba la carta y siempre les decía a los santos, refiriéndose a la gente, a la iglesia, a la congregación, porque la palabra santo quiere decir simplemente eso, separado. O sea, nosotros hemos sido separados de nuestra vieja manera de vivir. Ya no andamos como andábamos antes. Eso espero, que cada uno de nosotros vivamos ahora una vida diferente. Cuando decimos que hemos aceptado a Jesucristo, perdón que lo repita vez tras vez y casi siempre que estoy predicando caigo en ese tema, que nosotros debemos de entender claramente que cuando Jesucristo nos tomó y nos perdonó, Él nos transformó, nos hizo nuevas criaturas y ya tenemos que vivir diferente, hablar diferente, pensar diferente, vestir diferente, convivir con gentes de una manera diferente. Ahora ver el mundo a través de los ojos de Dios, no a través de nuestros ojos. Y dice la escritura, el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, o sea, lo que vemos ahí, las modas, los placeres, las diversiones paganas y todo eso, el amor del Padre no está en él. Es importante que nos purifiquemos si queremos llegar hasta la presencia de Dios. No podemos ministrar a Dios, a la gente y con Dios si nuestras vidas no han sido purificadas. Si usted no busca el cambio, entonces amárrese unas campanitas en la falda o los pantalones, para que cuando se muera lo vayamos y lo jalemos con un cordón. Porque, hermano, usted, amigo, usted no puede hablar con Dios, no puede acercarse a Dios si no se ha purificado. El velo del templo se rompió diciéndonos, ya no tienen que buscar un sacerdote, Jesucristo es el sumo sacerdote, ya no tienen que buscar a nadie más para que se acerquen a mí, lo único que tienen que hacer es purificar sus vidas, santificarse y venir a mí, dice el Señor. Dijo Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué hermosas palabras del Señor. Él está abriendo, Él abrió las puertas del cielo. Él abrió el trono de la gracia para que usted y yo podamos llegar. Cuando moría, cuando expiaba su pecado, cuando el pecado suyo y el mío, cuando él al morir decía, el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, hecho está. Y en ese momento que se rompe el velo del templo, estaba diciendo, lo logré, lo hice. Ya abrí el camino para que puedan entrar. Y precisamente por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A través de Jesucristo, que rompió el velo, que es el sumo sacerdote, hemos podido llegar hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. Es importante que lo veamos de esa manera, porque así es como el Señor lo presentó. Así que, hermanos, ya tenemos que entender esto, que tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, según Hebreos 10:19. Por la sangre de Jesucristo, Él es nuestra expiación, Él es nuestra purificación. Así que con el sacrificio de Cristo somos perdonados y podemos llegar a Dios y podemos recibir fortaleza para enfrentar la lucha y ser llenos de su Espíritu Santo para poder producir los frutos para la gloria de su nombre. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Busquemos la purificación, busquemos la santificación para podernos acercar a Dios y entonces ver los resultados. Jesucristo dijo claramente, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harán daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Por qué no sucede esto? Porque no
hemos santificado nuestras vidas, porque no nos hemos acercado al trono de la gracia, porque no estamos caminando cerca de Dios, porque no nos hemos atrevido a cruzar el umbral que nos dividía con Dios, y todavía seguimos en el lugar santo. Sí, somos creyentes, todavía estamos ahí recibiendo de su gracia, de su ministración, pero no hemos podido cruzar al lugar santísimo donde habita la presencia de Dios, que aunque el velo ya no existe, que aunque el velo se rompió, porque Jesucristo lo hizo, su trabajo redentor lo hizo, todavía usted y yo no nos atrevemos. Nos está atrayendo todavía el mundo y sus pasiones que no somos capaces de abandonar. Todavía seguimos diciendo, sí se puede. Esos fanáticos, esos cristianos de antiguos que hablan de eso. No, no, no. Hoy podemos todavía, se puede. Así me puedo vestir, así me puedo tatuar, así me puedo, ya puedo tomar tantito, no me hace daño. Dice la Biblia que puedo tomar, no me puedo emborrachar. Bueno, está bien, si así lo ve, pero déjeme decirle una cosa. Es muy difícil que podamos dar un buen testimonio a otras personas si hacemos lo que ellos están haciendo. Lo único que le van a decir es, bueno, si está todo bien así, si yo puedo bailar, si puedo tomar, si puedo fumar, si puedo vestirme como yo quiero, si puedo tatuarme cuantas veces quiera, si puedo hacer todo lo que yo quiera, entonces, ¿para qué creo? ¿Para qué me sacrificio? ¿Para qué me traes o me sacas de donde estoy? Si voy a ir y hacer lo mismo todavía. El velo se rompió, mi hermano. La división se acabó. Tenemos que santificarnos para llegar a Dios, para estar con Él, convivir con Él y poder dar frutos para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Ha sido un placer convivir y compartir con ustedes. Y seguimos orando por esas necesidades. Joel siempre tiene un grupo de oración, siempre tiene un medio para poder presentar esas necesidades al Padre Celestial. Como hemos dicho, el velo no existe. Podemos hablar con Dios, podemos orar y presentarle las necesidades del pueblo. Oramos por usted, usted ore por nosotros y que el Señor sea glorificado. Que Dios me los bendiga grandemente, es mi deseo. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Ramón García. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.